En una sociedad impune respecto de los crímenes de los que estamos hablando, es muy difícil curar heridas, sanar heridas. Todavía hay familias que padecen esas heridas porque no saben dónde están sus muertos o dónde crecen los hijos que les robaron. Bastante tienen con la historia puertas adentro como para agregarle a eso quizás a veces cierta idea de condena social o de vergüenza. Porque estos hijos se pueden sentar a hablar y pese a las tremendas heridas que arrastran algunos de ellos, pueden pensar en lo que el otro sufre. Sería muy bueno que la Iglesia haga un ejercicio que debe ser doloroso, seguramente, y que debe ser muy incómodo. Siempre revisar es incómodo, pero a veces es sanador. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por asistir a la clase, por compartirla en las redes sociales. Hoy vamos a tener clase de una historia contemporánea que todavía permanece y que supongo yo va a prolongarse en el tiempo, porque es una historia de la que hemos vivido, la que hemos padecido, la que hemos sufrido y la que constantemente revivimos sin poder cerrar. Es la historia de los años 70 y la vamos a vivir hoy a través del relato de Hijos de los 70. Es un libro que son historias de la generación que heredó la tragedia argentina y que escribieron las periodistas Carolina Arenes y Astrid Picchielli. Carolina, bienvenida. Muchas gracias. Necesito ir desde el principio, es decir, tengo entendido que este libro nace en el 2010. Sí. ¿Y cómo nace y por qué nace? Nace de un testimonio al que llegamos casi casualmente, que fue el testimonio, el comentario de la hija de un general que había tenido un lugar muy destacado en los años de la dictadura y que nos comentó el problema que ella tenía con esa historia familiar, ¿no? Era un padre muy querido, había sido un padre muy querido, ya había fallecido cuando hablamos con ella. Y a la vez un padre muy cuestionado por esta hija, y una hija que acompaña el relato familiar durante muchos años hasta que en algún momento, cuando sale de la burbuja familiar y entra en la facultad, estudió en la UBA, y antes, porque también estudió en un colegio, en una escuela pública, el secundario, empieza a escuchar otras cosas y entonces empieza a tener preguntas que lleva a la casa. Y nunca se nos había ocurrido pensar El general, el padre, este general, ¿había tenido participación en la represión o era de los más antiguos? Era de los más antiguos y seguramente no son los que están en la sala de torturas, pero sí son los que están, digamos, los que forman parte del plan sistemático, justamente. ¿Y ella ¿no? les contó que había tenido una conversación con el padre o había podido hablar con el padre? Sí, había hablado con el padre. Había llegado a hablar con el padre había dado respuestas muy escuetas. Incluso alguna vez ella encontró, jugando en la casa, en una biblioteca de un cuartito que tenían a donde iban a jugar los chicos de la casa, encontró unos planos, una cosa que ella no entendía, y ella cuenta, finalmente esta persona da un testimonio anónimo en el libro, es el único testimonio anónimo del libro. Ella cuenta que lo habla con el padre, porque evidentemente esos papeles en algún lugar decían lo que eran planos de centros clandestinos. Ella lo encuentra por casualidad y lo va a ver al padre y el padre se queda con eso y le explica, no me acuerdo exactamente qué le dice, le da una explicación que no es una explicación, Claro. Con lo cual ella se queda con una pregunta. Y eso fue el disparador de decir, que se les ocurra la idea de decir, ¿qué pasará con los hijos? ¿Qué pasa con estos hijos de los que nunca se nos ocurrió pensar? ¿No? ¿Cómo los llevan? Y que además ni siquiera participaron de la historia que vivieron sus padres, pero ni siquiera de la posterior, solamente a partir de agrupaciones, como la agrupación Hijos, ¿no? O como la agrupación Hijos de Presos Políticos. En este caso, ella no Pero no se conocían sus historias. Ella no participaba de ninguna agrupación porque no tenía algo reivindicativo. Además, su papá había fallecido en los años 80. Claro, con lo cual en ese caso en particular. En ese caso en particular, sí. Hablando del libro, sí, claro. Hablan hijos de militares y de policías que están condenados por lesa humanidad. Y algunos hablan desde una defensa cerrada de sus padres. Otros no defienden tanto lo que hicieron los padres, sino que denuncian lo que ellos consideran una ilegalidad
en los juicios de lesa humanidad. Y también hay otros hijos que son muy críticos de sus padres. Está el caso que lo tenés en la tapa del libro, que es Analía Kalinek, que es la hija de un subcomisario que hoy está detenido. Y Analía o sea, acompaña el relato familiar, acompaña a la familia al juicio, al comienzo del juicio. Viste que está dividido, en los juicios está dividido el lugar donde están los familiares claro, de los acusados y los de las víctimas. Ella siempre estaba con su familia del lado de los familiares del condenado, del acusado, hasta que en un momento empieza a preguntar y lee el expediente. Y cuando lee el expediente no pudo seguir acompañando el relato familiar. claro. Y eso fue muy costoso en términos de familiares y personales, ¿no? Antes de entrar en las historias ya que contiene el libro, ¿cómo hicieron la selección? ¿Cómo buscaron a los... pensaron en dividirlo como por hijos de militares, hijos de policías, hijos de empresarios? No hicimos. El orden interno del libro es por orden alfabético, justamente para evitar cualquier otro tipo de sistematización de los hijos. Son hijos. Y ese fue digamos, la línea que queríamos marcar. Hijos para sostener esto de que no son los padres. Por eso podíamos hablar con ellos, por eso podían ellos contar su historia, porque ninguno de ellos, incluso aunque defiendan al padre, ninguno de ellos es responsable. Ninguno de ellos tiene responsabilidad ni ante la ley, por supuesto, ni ante la historia. O sea, les tocó lo que les tocó como hijos, como a todos nos toca algo, ¿no? Claro. ¿Y cómo hicieron la selección en el sentido de decir, los empezaron a buscar cómo? ¿Y qué respuesta tenían de cada uno de ellos? A ver, hicimos una búsqueda muy amplia y estas son las entrevistas que pudimos hacer y hay otro montón que no pudimos hacer. Tomamos mucho, o sea, hubo algunos no definitivos antes de avanzar. Hubo hijos con los que nos sentamos a tomar un café y hablamos un montón y contaron cosas que nos parecían esclarecedoras, que hubiera sido maravilloso que estuvieran en el libro, pero no decidieron no exponerse públicamente y en general son cosas que también traen heridas familiares muy grandes, ¿no? Entonces hay hijos que no quieren, bastante tienen con la historia puertas adentro, como para agregarle a eso quizás a veces cierta idea de condena social o de vergüenza. Entonces nosotros nos comunicamos con un montón de hijos. Muchos dijeron que no. Y hay muchos que me imagino yo habrá sido para ellos la oportunidad de decir, por fin, o sintieron como una liberación que podían contar lo que les pasó o lo que les pasa. Algunos sí, porque no habían hablado nunca. Por ejemplo, sí, en realidad pone la familia Dupont, que es un caso quizás en algún sentido lateral, porque Marcelo Dupont es un publicista al que lo matan ya hacia el final de la dictadura y lo secuestran, lo torturan salvajemente, lo matan a la semana y era un hombre que pertenecía a un círculo social que que no estaba ni remotamente enfrentado a lo que la dictadura representaba, ¿no? Lo terminaron tirando de la terraza de un piso en el barrio Parque, ¿no? Exacto. Durante un tiempo se trató de decir o hacer ver que era un acto de la guerrilla, hasta que después se supo que esto había sido algo se supone que ideado por Macera, después no se sabía si de Macera o en realidad una interna entre el ejército y la marina, pero quedó claro que esto había sido de parte, digamos, que esto estaba en el origen de ese hecho, estaban los militares, no la guerrilla. Estos hijos no habían hablado nunca, casi no se habían juntado nunca entre ellos a hablar de esto. Los Dupont. Los Dupont. Pero en algún sentido muestra también la impunidad de la dictadura en ese momento, ¿no? Porque a Dupont primero se supone que quizás lo mataron por error o para escarmentar a su hermano, Gregorio Dupont, que tenía información muy comprometedora para Macera. Claro, porque Gregorio Dupont era Elena Holmberg. Era íntimo amigo de Elena Holmberg. Cuando Elena Holmberg vuelve de París... Que trabajaba en la Embajada Argentina de París. Exacto. Y era la testigo de una reunión que había tenido Macera con los líderes montoneros. En el exilio, exacto. Entonces, ella tenía toda esa información, sabía que esto estaba trayéndole problemas internos, tuvo temor, le deja todos estos papeles en custodia a Gregorio Dupont y muy poco después la matan. Cuando eso sucede, Gregorio Dupont está espantado porque obviamente le da credibilidad a lo que ella decía y a la vez entiende que él también está en peligro. Claro, y además esa situación es la que deriva porque
eran personas que no estaban vinculadas a la guerrilla. Revelan que también había internas y que Masera tenía su propio proyecto político. Claro, claro. Digamos, en lo que eran los jefes de la dictadura, ¿no? Los comandantes de la dictadura. Un proyecto político al que le quería salir el cruce el ejército, ¿no? Claro. Pero bueno, eso nunca quedó del todo esclarecido. Hay hipótesis que van en esta dirección. Pero también son como víctimas colaterales, ¿no? Respecto de lo que fue la gran operación criminal del Estado en ese momento. Lo que, más allá, antes de entrar en las historias personales que cuenta el libro, digo, la lectura del libro, lo que uno siente es que sin conversar entre sí las historias, de algún modo en el texto hay una conversación intertextual, ¿no? Uno siente que termina con una historia, comienza la siguiente y de algún modo se arma como un rompecabezas de una generación, pero también de una sociedad. Hablan en nombre de todos, ¿no? Somos como si todos fuéramos herederos de aquella dictadura y que todavía no hemos podido sobrellevar nuestra propia historia y resolverla. Un poco parece, por la actualidad que el tema tiene, ¿no? Claro. Es una herida que parece estar más presente de lo que a veces queremos creer. Nosotras también tuvimos esa impresión. No hay ninguna situación en que estos hijos se hayan sentado a hablar y a tener un diálogo y a discutir. Y en parte fue base del contrato que tuvimos con ellos, ¿no? En algún punto, pensá que esto fue 2010, empezamos por lo menos, ya era bastante osado para muchos de ellos aceptar compartir ese espacio, porque para algunos hijos, sobre todo para los hijos de las víctimas, era bastante osado. Y diría que en un punto bastante generoso, aceptar compartir espacio en un libro con hijos que querían defender a sus padres represores. Claro. Aceptaron compartir el espacio, no discutir con ellos. Y es cierto, en muchos momentos sentís que esto que está diciendo este hijo discute de algún modo con lo que está diciendo este otro hijo acá. Pero no los pusimos en la situación que podría haber sido bastante áspera, mínimamente áspera, para cualquiera de ellos, ¿no? Pero nos pareció suficiente que existiera la posibilidad de que aceptaran estar reunidos textualmente, que no había sucedido antes. Y de algo también que transmite el libro es que son heridas para ellos, y como también pienso para el resto de la sociedad, que no se curan con el tiempo, como se dice, ¿no? El tiempo cura todo. En este caso uno siente que las van a sobrellevar hasta el fin de sus días porque hay algo que pesa de tal modo, aun cuando puedan hacer su vida y demás, pero siento que en ese sentido también la sociedad, nosotros mismos, a veces sentimos que uno puede olvidarse de esto y no es posible. Yo creo que olvidarse no o es superar. posible, y me parece que en lo que tiene que ver con curar hay un factor fundamental ahí que es la justicia. O sea, sin la intermediación de la palabra de la justicia es muy difícil, ¿no? Es decir, en términos de, en una sociedad impune respecto de los crímenes de los que estamos hablando, es muy difícil curar heridas, sanar heridas. Con la intermediación de la justicia, supongo que la herida igual es inolvidable para la víctima, para la familia de la víctima, pero imagino que hay una posibilidad de estar en paz, de haber hecho lo que había que hacer en términos de saber qué pasó. Pensá que hay hijos que hablan en este libro que no tienen idea dónde están los padres. ¿Qué pasó con los padres? Estamos habituados a decirlo, pero es un abismo pensar eso. O sea, Félix Brusone sigue hasta el día de hoy tratando de saber dónde están los huesos de su mamá y de su papá. Nosotros nos acostumbramos a todo, pero es una bestialidad, ¿no? Y es difícil, sí, ¿cómo lo va a dejar en el olvido si todavía va a la institución que busca, al equipo argentino de antropología forense, todavía tiene reuniones, todavía aporta lo que puede aportar, a ver si logra encontrar esos cuerpos, ¿no? Carolina, hablábamos de la intertextualidad de las historias, pero hay una en particular que tiene que ver con Félix Brusone y con Guevara, el hijo del coronel Guevara, que era subteniente en su momento cuando fueron los hechos durante la dictadura, y que ellos dos se conocían. ¿Cómo se conocían? Y fueron además juntos a la cárcel. ¿Por qué?
Porque Félix escribió una nota para la revista Anfibia en la que entrevistó justamente a un grupo de hijos de represores que estaban en ese momento rindiendo cuentas ante la justicia, algunos ya detenidos con condena. Ahí conoce a Aníbal Guevara, que era parte de un colectivo que se autodenominaba Hijos y Nietos de Presos Políticos y que reunía a familiares de militares y policías presos por condenas de lesa humanidad. Entonces se conocen ahí, quedan en contacto y Félix estaba en ese momento con el proyecto de escribir un libro sobre los detenidos, los condenados por lesa humanidad, y Aníbal le ofrece ir a la cárcel para que los conozca, para que hable de primera mano. Entonces un día que Aníbal organiza una ida especial a Marcos Paz y van juntos. Van incluso en el auto de Aníbal. En Marcos Paz, en la cárcel de Marcos Paz, hay un pabellón que es el pabellón de detenidos por delitos de lesa humanidad. Así es. En ese momento estaba ahí Astiz, von Bernich, Checolás, si no me equivoco. Es decir, Félix iba pensando en tener un mano a mano con el papá de Aníbal. Von Bernich era el cura. El sacerdote detenido por su colaboración con la dictadura. Claro, y por su participación en hechos de tortura. En hechos de tortura. Y Astiz, digamos, estaban varios de los máximos responsables, o de los más conocidos. No son los máximos responsables, pero sí por ahí algunos de los nombres emblemáticos de lo que fue, sobre todo la situación adentro de los campos, ¿no? Bueno, y ahí en el libro se cuenta una historia que cuando entran a la cárcel y van a ver al padre de Guevara, en realidad se acercan otros. Claro. Y ahí, ¿qué ocurre? Nunca fui yo al penal, pero por lo que ellos cuentan, en el penal hay pocos espacios de intimidad, de privacidad. Entonces las mesas son esas mesas largas, tipo de picnic. Se sienta alguien a conversar y como llegan visitas, llegan para todos y todos se van acercando. Entonces, en un momento se van acercando estas personas que caminaban por ahí y Félix estaba bastante impresionado y se sienta a la mesa Gustavo Alsina, que estaba condenado por su actuación en Córdoba. Un militar que tenía a su cargo o participó de los campos de concentración en Córdoba. Y cuando empiezan a hablar, le preguntan, bueno, ¿quiénes eran tus padres? ¿Vos qué querés saber? ¿Quiénes eran tus padres? Y él dice, mi papá era el soldado Jiménez. Porque Félix se llama Brusone por la mamá. Es decir, en tiempos de clandestinidad, el padre no lo había podido reconocer. Entonces lleva el nombre de Marcela Brusone, que también está desaparecida. Su papá se llamaba Jiménez y era el soldado Jiménez. Cuando él dice eso, bueno, se produce un silencio muy incómodo y Alsina se levanta de la mesa y se va, en una situación que Félix no entiende demasiado. Cuando Alsina se va, los demás le cuentan la historia de lo que había significado el soldado Jiménez para la gente del ejército. Roque Jiménez era un militante, un guerrillero del ERP, que era conscripto y había participado, creo que en el 72 o 73, en lo que fue la toma del cuartel de comunicaciones en Córdoba. Es decir, que él desde adentro había dado información a la guerrilla para que pudieran hacer ese copamiento. Para los militares fue un soldado traidor. Claro. Y ese fue el trato que le dieron cuando lo capturan unos años después. Entonces, para ellos era una leyenda negra, el soldado Jiménez. De todo eso, Félix se termina de enterar ahí. Claro. Y después, cuando sale de ahí, ¿qué pasa con ellos? ¿Con Félix y Aníbal? Claro. Se han seguido viendo y hablan y así. A ver, hay puntos en los que no se ponen de acuerdo, hay puntos en los que ambos se dejan pensando y sí, tienen una relación yo no soy quien, no sé si son amigos o no son amigos, pero se encuentran y pueden hablar de estas cosas, se incomodan mutuamente claro. Con su lectura del pasado y de lo que habría que hacer con el pasado en el presente. Y a propósito de lo que habría que hacer con el pasado en el presente, los hijos con los que conversaron, ¿tienen alguna propuesta, alguna idea, alguna sensación de que, o simplemente sienten que esto va a seguir así eternamente, digamos, mientras no se resuelva por la justicia? O aun cuando la justicia resuelva algunos casos, porque también hay historias en el libro de hijos de militares condenados que sienten que los juicios a sus padres han sido muy injustos. Por eso, a ver, como el libro muestra casos de hijos de víctimas y de hijos de victimarios, y ahí es imposible generalizar esa respuesta, digamos. Los hijos
de las víctimas que han tenido a través de la justicia una reparación, sienten eso, que la justicia le dio la única reparación posible, que es saber qué sucedió, en algunos casos incluso aunque no pudieron encontrar los restos de los padres, pero sí por lo menos saber cómo fue que murieron en algunos casos y que los responsables estén presos. Para muchos de esos hijos y nietos, la justicia fue lo que necesitaban y lo que el Estado les debía. Para muchos otros hijos, hijos de quienes están condenados o han atravesado los juicios, y no fue justicia, fue venganza. Y ahí, bueno, es una discusión que no tiene puntos de encuentro, digamos. Claro. ¿No? También hay hijos de militares que dicen, y esto nos pasó en una historia que finalmente no está en el libro porque decidieron no participar en ON, pero en el OFF, estos hijos de un comisario que había también tenido una actuación tremenda en la dictadura, en los centros de detención clandestinos, ellos decían, para nosotros que papá fuera citado a declarar fue un respaldo, porque ¿cómo hace un hijo para enfrentar a su padre si no lo acompaña el respaldo de la ley? El respaldo de la ley, de los juicios, para nosotros fue un respaldo para hablar con él, para pedirle explicaciones. El papá murió antes del juicio, de todas maneras, y no llegó a la justicia. Pero hay hijos de responsables de la represión ilegal que en realidad le piden explicaciones a los padres. Y hay algunos que han trabajado, inclusive, el caso de Guevara, ¿no?, para que sus padres den información, los ya condenados, que den información y traten de contar si pueden dar más datos de qué hicieron con los cuerpos, dónde los enterraron. Aníbal insistió en un momento con los detenidos que estaban cerca de su padre en tratar de que pidieran perdón, de que si querían ser escuchados, primero pidieran perdón. Primero pidieran perdón. Y bueno, no le fue muy bien con eso. Sí, pero según cuentas en el libro, o cuenta él en la historia, en el penal donde él visitaba a su padre, había también una interna entre los que querían, reconocían que tal vez pidiendo perdón después podían explicar su situación, y los talibanes, ¿no? Sí, pero da la impresión... ¿Cómo se llamaban entre los dos grupos? Aníbal los llama así, los talibanes, y los pide perdoneros. Inclusive, según en ese momento en que se cuenta la historia de Aníbal, hasta Videla era uno de los que estaba dispuesto a pedir perdón, ¿no? Videla había estado trabajando en un documento personal sobre eso. No tengo tan claro que estuviera dispuesto a ingresar en esto, pero en realidad ahí, si juzgás por lo que sucedió después, el documento que ellos sacaron fue un documento que se llamó Verdad Posible, que es un documento que no tuvo impacto porque realmente fue muy poco lo que pudieron consensuar decir. Subieron un documento a internet, yo no lo tengo presente ahora, pero sé que Hugo Besetti había hecho una respuesta a eso. Fue un documento en el que de tanto que se cuidan, de tan moderados, la verdad es que lo que dicen, quizás les fue difícil a ellos decirlo, pero hacia afuera no generó nada, porque no hubo un avance con eso, ¿no? Da la impresión que los talibanes ganaron la partida, por lo menos hubo más silencio que información. Claro, de hecho todavía siguen ocultando información. Sí. Y en el caso de algunos hijos que ustedes entrevistaron para estas historias, ¿lograron enfrentar a sus padres y lograron alguna confesión o reconocimiento de sus padres? Hubo situaciones, no sé decirte si hubo reconocimiento. Creo que lo que hubo fue que esos padres quizás nunca pensaron que iban a tener que explicarles a los hijos lo que hacían, en el momento en que lo hacían. Quizás creo que se vieron con los años en una situación que no imaginaron, y a mí me deja mucho pensando eso. Nunca se imaginaron que a quienes le iban a tener que dar explicaciones eran sus propios hijos. Aunque digan, mínimamente, tenemos de varias historias, por lo menos de 2 o 3, y de algunas que después no están en el libro, esta situación en que los hijos, por ejemplo, después de ver La Noche de los Lápices, esa película fue muy movilizadora para muchos hijos de los que estaban implicados en la represión. Generó muchas preguntas de estos hijos a los padres. Y la situación en que estos padres dicen, yo no maté a nadie, yo no torturé, no tengo de qué arrepentirme. No maté a nadie, no torturé, no violé, no robé ningún bebé. Con lo cual estás viendo que ahí hay un crimen que es difícil aceptar, ¿no?
si tenés que diferenciarte, en realidad es lo que se hacía en esos años. Es seguro que algunos estuvieron más implicados que otros, ¿no? Claro, hubo otras mayores responsabilidades. Mayores responsabilidades y no todos los que estuvieron y participaron de los mismos hechos. Pero eso era lo que se hacía en los centros clandestinos. Y además sí, debe seguir funcionando entre ellos, por eso los talibanes, por eso los otros, debe seguir funcionando entre ellos una cierta comunidad o corporación de decir, bueno, mantengámonos en esto hasta el final, como si estuvieran librando todavía una parte de una guerra, ¿no? A veces da esa impresión, y si vos lees el modo en que Aníbal intenta explicarnos a nosotros que no somos familia militar, cómo piensan los militares, un poco te das cuenta de eso, de que para ellos ese espíritu de cuerpo está por arriba de muchas otras cosas. Es muy difícil que nosotros como parte de la sociedad civil estemos dispuestos a aceptar eso como una explicación. Es lo mismo que les dice Mariano Tripiana, que es hijo de un desaparecido de Mendoza, y que es uno de los casos por los que el papá de Aníbal le fue condenado, la desaparición de Francisco Tripiana. Los hijos de Guevara dicen que su padre es inocente respecto de esa desaparición. Mariano Tripiana, que también entrevistamos y está también su testimonio en el libro, dice que él no tiene dudas de la participación, de la responsabilidad de Guevara en lo que pasó con su padre. Y Brusone le dice una frase muy dura al hijo de Guevara, ¿no? Con relación puedo llegar a comprender que tu papá no tuvo mayor responsabilidad, pero aún así me gustaría que lo digas vos. Él dice, Aníbal impugna los juicios. Por un lado, los impugna de una manera general en cuanto a una cuestión jurídica de legalidad. No vale que se haga retroactiva una ley. Es un poco la explicación que dio Argibay, digamos, claro, ¿no? Cuando se decide. Pero además de eso, como paraguas general, en el juicio de mi padre hay testigos que cambiaron su declaración del 80 y pico ahora, hay testigos falsos. Bueno, él dice que hay un montón de irregularidades. Félix dice, suponiendo que sea, digamos, que haya irregularidades en algunos juicios, yo diría que si el precio a pagar para que los verdaderos hijos de puta estén presos era que tipos como tu viejo, suponiendo que tu viejo no hizo lo que dice que no hizo, si el precio a pagar era que tipos como tu viejo estén presos, yo pago ese precio. Carolina, otra de las historias tremendas del libro es la de las hermanas Donda, Eva y Victoria Donda. Primero porque la propia historia de que ellas no sabían que existía una hermana pero no se conocían entre sí, y además porque se refieren a la misma persona como el tío protector y por el otro lado el tío criminal. Me gustaría que cuentes si se puede hacer una síntesis de esa historia. Nosotros entrevistamos Estamos hablando de la diputada Victoria Donda y de su hermana Eva Daniela Donda. Eva Daniela Donda. En el libro habla Eva, Victoria no participó del libro. Eva es la hermana, cuando secuestran a los padres de ellas, la mamá estaba embarazada de Victoria. Victoria nace en cautiverio en la ESMA y es apropiada por el prefecto Asic. Victoria descubre su verdadera identidad en 2004. Después de escuchar el relato de Cabandier en la ESMA, la participación de Cabandier en la ESMA, el día del acto de Kirchner, Victoria, como militante social de Avellaneda, estaba ahí. Y escucha eso, algo de eso la moviliza, alguien ya le había dicho, no tenía dudas. Finalmente, después de eso, pasa un tiempo en que ella va a hacerse la extracción de sangre y comprueba esto. Ellas se conocieron, pero bueno, había una limitación enorme para ese encuentro, que era esto que vos mencionabas. Para Eva Daniela, ese tío, el hermano del padre de las chicas, el tío Donda, Adolfo Donda, era un oficial de la Marina. Y Victoria considera que tuvo responsabilidad en el destino no solo de sus padres, sino de la apropiación de Victoria. Y para Eva es
el padre postizo, o sea, fue ese tío que hizo como si fuera su padre. Y los hijos de ese tío son como sus hermanos, porque se crió con ellos. Ese era un encuentro bien difícil, ¿no? Claro. Y finalmente ellas se conocen, hay un momento muy conmovedor en la historia, cuando se encuentran en un bar. Se encuentran en un bar y se tocan las manos y se miran y se reconocen las manos iguales, y por abajo de la mesa se intercambian los zapatos y se dan cuenta que les calzaba perfecto el zapato de la una y de la otra, y se reconocen en lo que se parecen y en lo que se diferencian, y Vicky le dice, sí, pero vos sos rubia y tenés ojos celestes, y vos tenés tetas y yo no tengo, y esa encontrarse como hermanas en cosas tan parecidas y a la vez en cosas diferentes, ¿no? Y una pide una cerveza negra y la otra pide una cerveza rubia. Sí, ¿no? sí. Son historias... Son historias de Pero a la vez, esa unión entre las hermanas, ese reencuentro, y luego la separación y la división, porque tienen momentos en que después no se hablan entre ellas, precisamente por la diferencia que tienen sobre Donda. Sobre Donda, y porque en ese momento Eva Daniela participa de un acto en la Plaza San Martín, convocado por familias de militares, en las que hablan en contra de los juicios de lesa humanidad y los denuncian como ilegales, y para Victoria no había negociación con eso. Victoria, que quería profundamente a su apropiador, o sea, realmente son esas historias difíciles, porque fue un buen padre ese hombre que torturaba en la ESMA. El prefecto, al que le dan a Victoria. Y también a otra más. O sea, otra más. Él se quedó con 2 chicas. Con 2 chicas, sí. Nacidas en cautiverio. Pero fue un papá muy amoroso como papá de ellas. Bueno, de hecho lo ha contado Victoria también. Victoria lo cuenta en su libro. Ella lo va a visitar a la cárcel. Entiende que tiene que estar en la cárcel. Exacto. Y a la vez Pero Victoria para mí da una señal de algo que para mí uno podría amplificar en la conversación social. Cuando a Victoria le preguntan esto, a veces hay gente que con bastante dureza se lo cuestiona, el hecho de que ella siga queriendo a su apropiador y lo vaya a ver a la cárcel. Ella explica que sí, que lo quiere porque fue un buen padre con ella, pero que lo perdonó porque él le pidió perdón. Y me parece que acá hay algo que tiene que ser leído también en el contexto más amplio, ¿no? Cuando se habla de perdón, cuando se habla de procesos de pacificación o de reconciliación, me parece que hasta en la escena más íntima, una hija que ama a su padre, a su apropiador, pero fue su padre hasta que ella supo la verdad, también le exigió en el momento más duro. Él se pega un tiro cuando se entera de que Victoria ya sabe toda la verdad. Se pega un tiro y ella lo va a ver, y él, sin poder hablar porque se había pegado un tiro en la boca, le escribe en un papel, perdón. Es distinto, ¿no? Claro. Estamos hablando, y ya lo habíamos hecho la mención antes, ¿no? La necesidad de pidan perdón. Háganse cargo, pidan perdón y digan lo que saben. Claro, ¿no? Antes de empezar a discutir todas las cosas, pidan perdón, háganse cargo, háganse responsables. Digamos, por eso digo, si uno lo extiende de estas historias, somos todos parte, no hijos directos, pero somos todos parte de hijos de los 70 también, ¿no? Cómo nos cuesta en la conversación social de la que hablábamos, fuera de estos temas también, pedir perdón. Uno ve normalmente a políticos que han tenido actuación durante los últimos 20 o 30 años y siguen figurando y diciendo lo que habría que hacer, o recomendando, o criticando, sin empezar por el comienzo, es decir, bueno, si yo estuve ahí y tuve tantos cargos, algo habré tenido que ver con esto, ¿no? Es reconocer, es hacerse cargo, nos cuesta en general, ¿no? Como sociedad. Sí. Acá hay un crimen, ¿no? Claro. Y varios crímenes, ¿no? Sí. Porque no son solamente los crímenes de la dictadura. Porque además ha habido desaparecidos en democracia, digamos, las consecuencias de esas las hemos visto en la economía, en todos lados, ¿no? En la división social, en esto que esta grieta que hablamos, es una grieta que tiene, cuando uno la sigue la grieta, como esa grieta de la Antártida, ve que tiene varios kilómetros de historia, ¿no? Y en el caso de las historias que ustedes recogieron de los hijos, ¿qué impresión, qué les iba pasando a ustedes como autoras? Porque el trabajo empieza en 2010 y continúa muchos años, son muchas historias que se van acumulando. Aparece el hijo de Firmenich, ¿no? Que esta es otra historia tremenda, porque
que es lo bueno de las historias que tiene el libro, comienzan siempre con un episodio que es muy fuerte. El caso de Firmenich, que le rasuran el lunar que tiene, que es igual al lunar del padre. Él es muy parecido al papá, aparte. Claro, bueno, me gustaría que cuentes. Se llama Mario Javier, se llama Mario como el papá y Javier como el nombre de guerra del papá en algunos años. Después tuvo otro nombre de guerra, pero fue el nombre de guerra de aquellos años. Mario Javier nace en Devoto, porque la mamá, o sea, el papá estaba en el exilio, la mamá seguía, era también montonera, y la agarran en un operativo, embarazada, y lo tiene a él muy prematuro porque, bueno, fue torturada y el parto se precipitó. Cuando él nace en prisión, llega el momento en que tienen que ya, creo que cuando cumplen 7 meses, es el momento en que lo sacaban de la prisión y tenían que entregárselo a una familia, y deciden en ese momento entregárselo a una orden religiosa que tenía un hogar para chicos en Córdoba, porque tenían la impresión de que en manos de la familia ese chico iba a estar en riesgo. Claro. Porque podía ser buscado, era un botín muy fácil para presionar al padre para que volviera. Entonces lo dejan en este hogar para chicos y ahí crece durante 5 años sin saber cómo se llama, pensando que él también era un niño abandonado o huérfano. Había una señora que lo iba a visitar, que era su abuela, pero que no le decía que era su abuela. Lo iba a visitar como otros voluntarios iban a visitar a los chicos. Y a los 5 años, el padre Lucchese, que era el creador de ese hogar, le cuenta la verdad y le cuenta que su mamá, le cuenta toda la historia de la familia. El padre es el que porque es el padre que... Firmenich tenía como marca de identidad en la cara un lunar sobre la mejilla derecha, sí. Y él, su hijo, sobre la izquierda. Pero en la otra. En la otra. Pero era muy similar. Y el cura que lo tenía ahí en el... En un momento en que iba a haber iban a venir los militares al hogar, no me acuerdo por qué razón, él, por las dudas, le hace rasurar el lunar, porque tiene miedo de que lo reconozcan. Claro. Tenía miedo de que se hubiera filtrado la información de que ahí estaba el hijo de Firmenich, y por las dudas entonces le hace rasurar el lunar. Y el hijo, después cuando crece, según se cuenta en la historia en el libro, él cuenta su propia historia, tiene como, incorpora los ideales del padre, es decir, lo ve a su padre como con una imagen de líder político, se lamenta de que Firmenich no pueda participar en política todavía. Sí, lo ve como una injusticia. Lo ve como una injusticia. Lo ve como una injusticia de la historia. Uno diría que Marito tiene la imagen de su padre que al padre le gustaría que tengan de él, ¿no? Claro. Y es una imagen en la que las fisuras, los momentos difíciles de explicar, encuentran alguna explicación, alguna justificación. A veces es por vía de un ideal revolucionario, o sea, él todo el tiempo se diferencia de eso. Si vos le preguntás y lo cuestionás desde desde parámetros o desde coordenadas democráticas, él te contesta, bueno, pero nosotros somos una familia revolucionaria. Y ahí te corre, digamos, el eje de la discusión se corre. Claro. Entonces, si el eje de la discusión es qué grado de representatividad tenían para matarlo a Rucci como familia revolucionaria, bueno, es otro tipo de discusión, ¿no? Claro. O, bueno, las probables citas de Firmenich con Massera en París, que ellos niegan por completo, y que él en el capítulo cuenta que él le hizo esta pregunta. Fíjate esta cuestión de espejo, ¿no? Él también tuvo preguntas incómodas para hacerle a su padre, y él dice que se las hizo. Sí, y además en el caso en particular de él, inicia una militancia con la Cámpora, de las que después se abre porque no le permitían usar su apellido. De la Cámpora se abre y se abre del Movimiento Evita. Y del Movimiento Evita. Que son 2 de los lugares de inscripción de de lo que serían los herederos de ese movimiento, ¿no? Y además donde su propia ideología, su propia militancia tendría cauce natural ahí. Es que lo tenía, pero él no podía, él de lo que se quejaba es que él no había podido aspirar a ningún cargo más visible o a ser funcionario, porque ese apellido era problemático. Entonces, le molesta que
que eso limite las posibilidades políticas de su padre y que también limite las suyas propias por carácter hereditario, ¿no? Claro, porque él además comprende, porque él va a la universidad, estudia. Es profesor y admite que su apellido, cuando se lo reconoce, provoca polémicas cuando va a renovar el pasaporte, cuenta... Cuando va a renovar el pasaporte o cuando entra a la facultad, poco después de que... a él le pasó, no, él estaba en el Nacional Buenos Aires, él estudió igual que su papá en el Nacional Buenos Aires. Cuando terminan los indultos de Menem, los indultos por los cuales Firmenich sale en libertad junto con Videla, Macera y los responsables militares, el indulto era mala palabra en el Buenos Aires y para él fue muy difícil enfrentar eso. Para él fue muy difícil la situación de los indultos porque él estaba en el centro de estudiantes, era increpado por eso, ¿no? Claro, porque su padre era uno de los beneficiados, pero tenía que estar en contra de los indultos, además. Su padre era uno de los beneficiados y después del libro de María O'Donnell, de los Born, sabemos que además no solo fue uno de los beneficiarios, sino uno de los promotores del indulto. Claro, porque parte del dinero que recaudaron los montoneros por los Born fue para pagar el indulto. Para pagar la campaña de Menem. Para pagar la campaña de Menem, que Menem les prometió el indulto. Carolina, hace poco tiempo escribiste en el Diario de la Nación una columna después de la marcha contra el 2x1 que dictó la Corte y demás. Me interesa que me hagas una síntesis de esa reflexión porque fue muy oportuna e interesante y que nos hizo abrir y pensar sobre otros aspectos de estos procesos de reconciliación o de conversación que inició la Iglesia y demás. Yo lo que escribí ahí es cuando se habla de reconciliación, ¿no? Como la Iglesia acababa de hacer este llamado, que después explicó de otra manera, ¿no? Después la Iglesia explicó que tenía en realidad otras intenciones con ese llamado, pero en ese momento para mí era importante, primero esto de que ¿de qué hablamos cuando hablamos de reconciliación? Primero es una palabra ya muy gastada y en términos de los 70 es un campo minado. Las palabras son un campo minado. Cuando hablas de reconciliación, por la historia que esa palabra tiene respecto de este tema, lo que pensás es en amnistía. Y es casi imposible despegar una cosa de la otra, porque casi siempre que hubo movimientos en favor de un proceso de reconciliación, lo que venía asociado era algún beneficio para los responsables del terrorismo de Estado. Claro. Entonces, es una palabra que ya está bajo sospecha, por lo menos. De hecho, la historia nos indica que no alcanzó el punto final, la obediencia debida, el indulto. Exacto. Entonces, lo que yo decía ahí es, me parece por un lado esto, que la palabra reconciliación tiene una historia, pero por otra parte que si hay alguna posibilidad de acercamiento en el tejido herido de quienes fueron las principales víctimas y quienes sienten que todavía hoy los persigue la justicia y sienten que eso es una injusticia, eso es algo que tiene que venir, que se genera espontáneamente. Yo mencionaba esto del modo en que los hijos en el libro habían podido hablar, incluso después de la aparición del libro, muchos de ellos se encuentran y hablan y no se ponen de acuerdo, o se ponen de acuerdo en un par de cosas, pero sobre lo fundamental no se ponen y quizás no se pongan nunca de acuerdo. Pero que para mí, de la sociedad de la que venimos, sería una pena que no podamos ver qué crecimiento social que hubo. Porque estos hijos se pueden sentar a hablar y pese a las tremendas heridas que arrastran algunos de ellos, pueden pensar en lo que el otro sufre, aunque no le dé la razón. Puede escuchar las razones del otro, aunque se las discuta, pero no lo acusa de lo peor porque no se pongan de acuerdo. Digamos, el ejercicio de ponerse en el lugar del otro me parece ya un ejercicio enorme cuando hay heridas tan grandes. Y me parece que eso nosotros lo habíamos visto con el libro, era algo que venía sucediendo y que se da de una manera, digamos, que se da sin que lo fuerce una institución. Que cuando una institución intenta
producir un hecho, probablemente sea contraproducente. Claro, en este caso como el de la Iglesia, ¿no? Que al no ser clara en su procedimiento y no además asumir su propia responsabilidad. Empezando también la Iglesia por revisarse qué actitudes... Que la Iglesia tuvo... Claro, qué complicidad tuvo la jerarquía eclesiástica en su momento con la dictadura. En la medida en que la Iglesia no pueda revisar públicamente y además dar ejemplo, claro, que sería muy bueno que la Iglesia haga un ejercicio que debe ser doloroso, seguramente, y que debe ser muy incómodo. Siempre revisar es incómodo, pero a veces es sanador. Ese proceso debería, para mí, la Iglesia hacerlo internamente, antes de sentir que tiene un lugar indiscutible desde el cual puede llamar a que los demás se reconcilien. Y por el otro lado, me parece que hay algo que la Iglesia igual después lo dijo. En la semana siguiente que salió esa nota, Monseñor Víctor Fernández, que es el rector de la UCA, habló de esto y tuvo unas palabras críticas hacia la Iglesia, como entendiendo que quizás, la Iglesia tiene cosas que explicar todavía, ¿no? Y también entendiendo que no se puede pedir reconciliación si antes no hubo una admisión de los pecados cometidos en términos del lenguaje del catolicismo. Pero fuera del lenguaje del catolicismo, si no te haces responsable de tus crímenes, si no pedís perdón por tus crímenes y sobre todo si no das información, porque todavía hay familias que padecen esas heridas porque no saben dónde están sus muertos o dónde crecen los hijos que les robaron. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que sigue? Después de este libro, primero, ¿qué impresión tenés vos de tu propia obra, junto con Astrid Picchielli, del libro? ¿Qué sirvió crees que tuvo algún efecto reparador o de algún modo sirvió para que los hijos pudieran empezar a hablar de lo que les pasa? A ver, es difícil generalizar porque son muchos hijos. A algunos les sirvió porque nos escribieron, ¿no? Nos fueron contando. Les sirvió, algunos se sintieron que por fin habían podido decir esto y eso, a ver, hay algo que para nosotros fue importante. Hernán Bacán Narvaja nos cuenta en un mail después de leer su historia y después todo el libro, que él cuando le propusimos participar había tenido mucha desconfianza. Que después cuando nos recibió, cuando nos fuimos, se dio cuenta de que se había abierto tanto, había contado todo de una manera tan relajada como en una charla de amigos, y no éramos amigos, sino profesionales, que tuvo miedo. ¿Qué hice? Soy un irresponsable. Y encima son periodistas que trabajan en La Nación, plena grieta además, ¿no? Claro. Y él nos dijo, pero cuando leí el libro me dio tanta alegría, porque yo amo este oficio, él es periodista, y entender que el oficio ofrece cosas maravillosas como esta, poder preguntar y poder escuchar y hacerlo de buena fe, ¿no? Sin traicionar la palabra del otro. Para él había sido liberador contar todo eso y gratificante entender que los colegas también tuvieran ese respeto por la profesión, ¿no? Hubo otros hijos que sintieron que el libro les permitió ponerse en contacto. A muchos hijos de militares les pasó que pudieron romper un cerco de poder decir: che, yo no defiendo la dictadura, no defiendo la represión ilegal, pero ¿saben qué? Este juicio de mi viejo tiene un montón de irregularidades y la democracia no debería permitirlo. También tienen su derecho a decir: no me tires con la dictadura por la cabeza, no defiendo la dictadura, pero sí digo que este juicio tiene irregularidades y que alguien debería escuchar eso. Y otro hijo que le diga, el hijo de una víctima, ¿por qué en vez de pelearse con los jueces no se pelean con sus padres para que digan dónde están? Carolina, desde el punto de vista de un colega, también aprecio muchísimo tu trabajo, el de Astrid, y ojalá que este libro tenga la difusión que merece y la lectura que merece desde otros lugares, porque sé que va a contribuir a los lectores, a quienes participen de estas historias, a entender un poco más, a entendernos un poco más. Así que gracias por tu trabajo. Gracias a vos.